¿Quién mejor para hablarnos de estos temas? Y tengo en la línea telefónica a Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Antes que nada, agradeciendo que nos tomes esta llamada. Y bueno, hablar del tema Ayotzinapa hoy queda muy bien porque vemos una congregación importante de alumnos el día de hoy, no solamente en la Ciudad de México, sino a lo largo de todo el país, exigiendo la aparición con vida de estos jóvenes y el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre es digno de considerarse. Sin duda, Pedro, yo creo que estamos aquí ante un evento muy verdaderamente grave, muy delicado, delitos de lesa humanidad que demandan una acción rápida de parte de las autoridades. Lamentablemente estamos ya prácticamente a 40 días de los sucesos y no se logra esclarecer con toda precisión qué fue lo que sucedió en términos de estos jóvenes que están en condición de desaparecidos, y esto pues sin duda que es algo que nos debe a todos pues preocupar, lastimar y sobre todo motivar a exigir que estas acciones se tomen lo más rápido posible para que se dé el esclarecimiento de los hechos. No solo es Ayotzinapa, Raúl, durante la presidencia que hasta ahora todavía estás en ella, hasta el 15 de noviembre, esperando una reelección o no. El caso de Ayotzinapa es uno de los cuales se han tenido que atender. Está Tlatlaya, por supuesto, temas también muy importantes como es la trata de personas. ¿Cómo queda la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 15 de noviembre? Bueno, Pedro, decirte que quedamos con muchos logros que alcanzamos, una reforma constitucional importantísima en materia de derechos humanos, con un avance de la institución, una presencia cada vez mayor a lo largo y ancho de la República, pero también con retos muy importantes, una condición de inseguridad pública muy delicada con el tema de asuntos como el de Ayotzinapa, con estos jóvenes de la Normal, Raúl Isidro Burgos, que están en condición de desaparecidos, el tema de la inseguridad pública en lugares como el propio estado de Guerrero, el estado de Michoacán, el estado de Tamaulipas, las demandas de justicia, pues muy sensibles a lo largo y ancho de la República, y por supuesto otra amplísima gama de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia contra la mujer, la trata de personas, la condición de las cárceles, los migrantes, la situación de los indígenas. Válgame, quedamos yo creo que todavía ante retos muy importantes que requieren, demandan de acciones efectivas por todas las instancias de gobierno de los tres niveles, con el objetivo pues de que podamos, Pedro, hacer realidad el tema de los derechos humanos, que no es otra cosa sino que cada quien haga nada más y nada menos la parte que les corresponde. Raúl, ¿buscas la reelección en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, sin duda me registré, ahí estamos participando y pues yo espero que el Senado de la República tome la mejor decisión en beneficio del país, en beneficio de la institución. Acumulamos ya alguna experiencia importante en todo esto, Pedro. Parecería sencillo poder enterarse y conocer de los problemas a lo largo y ancho de la República, y pues bueno, me parece que la experiencia podría aprovecharse para poder lograr superar muchos de los retos que todavía están pendientes. Raúl, viene una nueva presidencia a partir del noviembre 15. Muchos temas, ahorita mencionaste algunos de los más importantes. Sin embargo, ponerle un alfiler a el gran tema que tiene que ser atendido a partir del 15 de noviembre, ¿cuál sería, Raúl? Bueno, me parece que sin duda es el tema de cómo batir la impunidad en términos generales en este país. Esta impunidad que lastima a la sociedad en general cuando se ve víctima de la comisión de un delito y que descubre que aun cuando se presentan las denuncias, estas simplemente no caminan, que en los más de los casos los delincuentes andan en la calle y en muchas ocasiones inocentes están en la cárcel. Entonces creo que ese punto sigue hoy por hoy lastimando al país, lastimando a la sociedad, y se llama impunidad. Raúl, algunos de los recién inscritos candidatos a presidir esta comisión también hablan de poder otorgarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un mayor peso ante las autoridades mexicanas. Durante tu presidencia y hasta el momento, ¿cómo has visto que se reciben estos dictámenes que hace la Comisión Nacional? Mira, Pedro, en estos últimos 2 años, 2013, 2014, todas las recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno federal, pero ahora hace falta algo
mucho más importante, el tema de cómo se cumplen y también de qué pasa cuando no se cumple una recomendación. Y te pongo un ejemplo, Pedro. Por ejemplo, en el caso concreto del estado de Guerrero, en diciembre pasado emití un informe sobre la inseguridad pública que el gobernador simple y sencillamente no le importó, no le interesó, lo rechazó, y vemos cómo a 10 meses se da un drama terrible en el caso de Iguala con los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Tiene que verse ahora cambios que permitan responsabilizar de manera mucho más grave a aquellos que flagrantemente violan los derechos humanos, que desconocen los mismos, esto es, que no están dispuestos a respetarlos, para que quede muy en claro, Pedro, que como en cualquier país que aspira a ser un país desarrollado, el que actúa al margen de la ley pues sufre una consecuencia, y que no nos siga pasando lo de ahora, que inclusive en el tema de los derechos humanos pues muchos pues simplemente no les importa. Tenemos que valorar el panorama internacional, Raúl, y también te pido tu opinión sobre la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con organismos internacionales abocados a estas mismas tareas. Bueno, aquí es muy importante, Pedro, decir que México ha tenido un desarrollo fundamental en la materia, y que la tarea que están llevando a cabo algunos organismos internacionales pues tiene que apoyarse, favorecerse, pero siempre partiendo de una base, Pedro, que es preferible solucionar las problemáticas en nuestro país con nuestras fortalezas, con nuestras instituciones, a estar buscando que alguien venga de fuera a resolver los problemas. Creo que el tamaño, la dimensión del país, las capacidades de todos los mexicanos son suficientes si es que nos comprometemos y nos abocamos a cumplir con la parte que nos corresponde. Así de que yo creo que tenemos todavía en el horizonte que trabajar mucho para que podamos, si es que es posible en los siguientes 5 años, resolver aquí en México todos los problemas, e inclusive poder ayudar a resolver problemas en otras partes del mundo. Híjole, Raúl, ahorita tocaste un tema que me llamó mucho la atención, que fue la sociedad. El papel de la sociedad, porque las recomendaciones pueden ser hechas por un presidente, un ombudsman, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomadas en cuenta por el gobierno, pero en realidad el papel de la sociedad es sumamente importante para también acatar estas recomendaciones. Sin duda, mira, yo creo que es parte de un trabajo conjunto, de un esfuerzo ahora sí que nacional. Por un lado, que todos los servidores públicos respeten los derechos humanos, se acaten las recomendaciones, se cumplan cuando éstas se emiten, pero algo mucho más importante, que podamos prevenir y evitar que se presenten casos tan lamentables como el tema de Ayotzinapa, por ejemplo, y otros tantos más. Pero en esto la sociedad civil tiene una participación también fundamental, que implica la coparticipación, la suma y sobre todo también la exigencia de que pues aquel que no está cumpliendo con la ley pues se le pueda señalar y observar. Te agradezco mucho, Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Pedro, hasta luego.